Hay que grabar. Sí, ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron venir a esta clase. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio tipo que está asociado a balance de energía en sistemas reaccionantes. Como nosotros vimos anteriormente, eh, avanzamos tangencialmente a una que involucraba una reacción, pero ahora la idea es poder integrar lo que se ha aprendido también en procesos uno, por ejemplo, y lo que aprendimos también en balances de masa en sistemas reaccionantes, y de ahí avanzar recién con el balance de energía. Entonces, lo primero es entender algo que tiene que ver con el balance de energía, la visión de dron, y luego recién ponerse a resolver. Eh, este vendría siendo el ejercicio. Se determina el calor generado por una caldera. Bueno, ahí ya le están soplando de que si dice calor, esto no es adiabático, está generando calor. Así que se trata de una reacción de tipo exotérmica. Determina el calor generado por una caldera a gas. Y ahí ya le están señalando de que ahí puede tratarse de un solo gas o de una mezcla de gases. En general, el gas natural está compuesto de butano, propano, pero para efectos de este ejercicio lo vamos a hacer solamente con metano. El dato ahora que se entrega es la presión, 4 bar o 4 atmósferas, podemos asumir 4 atmósferas, a 90 grados Celsius y se desarrolla todo esto con un exceso de aire. Esto es normal que se trabaje con excesos de aire justamente para propiciar de que se consuma la mayor cantidad de gas. Ese es el objetivo. Tratando de forzar de que el gas sea el reactivo limitante. Es ahí tienen otro dato que no dice, pero ahí uno ya puede eh, no suponer, sino que puede perfectamente deducir que se trata del reactivo limitante el gas porque dice exceso de aire. Este ejercicio es re bueno porque aquí uno puede entender varias cosas. Por ejemplo, aquí recordar, más que entender, recordar que el aire que nosotros respiramos está compuesto de oxígeno y de nitrógeno. Hay otros gases sin duda, pero lo que uno respira más o menos es esta concentración, o perdón, esta mezcla. Y cuando no se indique nada, vamos a asumir que hay un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Ese vendría siendo eh, el dato. ¿Y uno lo puede considerar dato? Sí. ¿Por qué? Porque no se dice nada. Y si no se dice nada, entonces uno debe asumir que el aire está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Eso hace los ejercicios que están relacionados con aire. Así que eso deben considerar lo que va a ser un dato. Dato me refiero a que aunque no se diga, pero basta con que se diga que es aire, usted puede asumir inmediatamente que la composición del aire es 21% oxígeno y 79% de nitrógeno, salvo que se indique lo contrario, que digan, ¿sabe? Este es un aire enriquecido y tiene esta composición de hidrógeno, o perdón, de oxígeno, o podría tener argón por alguna situación que se quiera, y la atmósfera es una atmósfera modificada, eso significa que el aire ya no tiene la misma composición, pero eso en los casos en que se indica explícitamente. Si no se dice nada, insisto, usted debe asumir que la composición es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Primera aclaración. Segundo tema interesante de esto cuando se trabaja con aire. Generalmente se trabaja con concentraciones estequiométricas. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que fijarse en los coeficientes estequiométricos de la reacción. En este caso dijimos que íbamos a asumir que se trata de un gas que va a estar compuesto exclusivamente por metano. Entonces, el metano, SH4, más oxígeno, y eso forma, esta es una reacción de combustión. Eso también hay que aprendérsela porque
Todas las reacciones de combustión son iguales, no hay cambios. ¿Y cuáles serían los productos de una reacción de combustión? Proceso 2, reacción de combustión. ¿Cuáles son los productos? Productos de una reacción de combustión. CO2 podría tener. Exacto, muy bien. CO2, CO2. Ahí tenemos uno y nos falta uno que es característico. CO2, está perfecto el CO2. Échenle un vistazo al lado, porque si tienen acá, ya se comieron el carbono, El el carbono. Y oxígeno, se exacto. fueron dos oxígenos. Y nos Me quedan queda hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué se puede formar con el hidrógeno y el oxígeno? agüita. Agua, exactamente. H2O. Exactamente. H2O. H2O. Ahí estamos. Esa es la reacción. Esa es la reacción química. ¿Qué Pero, variantes? pero, pero, ¿Sí? pero está desequilibrado. No, claro, todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Efectivamente no está igualada todavía. Variantes. ¿Cuáles podrían ser las variantes? Que no tengan metano, que tengan propano, C3H8, que tengan butano, C4H10. Esa sería la única variante. Y ahí, efectivamente, lo que indica acá el compañero es lo que va a variar va a ser la forma en que voy a igualar la ecuación. Esa va a ser la única diferencia respecto a otro ejercicio que tenga que hacer, que tipo prueba a lo mejor que le diga, sabe que determine el calor generado por una caldera que tiene metano y propano o que tiene propano y butano a 10 bar y 110 Celsius, que son iguales, lo que van cambiando son los números. Entonces, este ejercicio es bien mecánico, bien de molde, y se puede aplicar para poder desarrollar todo lo que tenga que ver con calores generados en caldera. Entonces, ahora sí vamos a lo que decíamos, que efectivamente había que igualar acá. Entonces, veamos, aquí tenemos dos oxígenos, aquí tengo tres oxígenos, entonces puedo partir igualando acá con un 2. Aquí ya quedaría con dos oxígenos, 2 más 2, 4, 4 oxígenos, entonces me obliga a poner acá un 2 oxígenos. Entonces aquí tendría 4 oxígenos, 4 hidrógenos a la izquierda. 2 oxígenos más 2 oxígenos, llevo 4, cumplo el oxígeno, está igualado, hidrógeno 2 por 2, 4, 4 y el carbono 1. Así que estamos con reacción igualada. Lo que sigue a continuación ahora es cómo relaciono el aire que tengo disponible para quemar este gas. Y lo tengo que hacer a través de la composición del aire y el coeficiente estequiométrico que está asociado a esta reacción. Entonces aquí lo primero que hay que entender para que nos pongamos de acuerdo inmediatamente en la nomenclatura, CH4, ese le vamos a poner componente 1. Esto sigue exactamente igual que lo que hemos visto ya hace rato. Aquí sería el componente 1. Luego vamos a continuar con el componente 2. Componente 2, arbitrariamente le vamos a poner oxígeno, ¿sí? Es porque está en el orden, ¿vale? El componente 3 sería CO2. El componente 4 sería agua. Hasta ahí estamos, ¿vale? Respecto a esta estequiometría, acostumbrarse si esto es la nomenclatura que en, en la prueba se les olvidó a la gran mayoría, no a todos, algunos sí lo lograron y lo tuvieron bueno. Eh, Aquí recuerden que hay que poner el sigma R. Entonces, como es reactante, esto es menos R. El oxígeno también es reactante, pero tiene un 2, así que sería menos 2R. ¿Por qué? Porque es reactante. Por eso es menos 2R. Ahí. Luego el CO2. El CO2 es R, positivo, porque es un producto. Y en el caso del agua tenemos más 2R. 2R también porque es positivo. ¿Y por qué positivo? Porque es producto. Por esa razón. Ahí estaría más o menos el detalle de lo que deberíamos tener todos. Ahí sí. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en la prueba, insisto, a algunos se le olvidó y esa nomenclatura de poner solamente la nomenclatura sin esto no tiene puntaje porque acá estamos hablando de un sistema reaccionante en donde obligadamente tiene que aparecer los sigma R.
Entonces, sin sigma R en sistema reaccionante no cuenta ahí los puntajes. Algunos que llegaron a eso les puse 4 puntos, 3 puntos, algo así como para ponerle un puntaje, pero en realidad debe haber sido 0 porque da cuenta que no está vinculando la nomenclatura con la reacción química que tiene ahí. Si hay reacción química, obligadamente va esto, para poder ocupar el algoritmo de balance. Por eso lo hacemos. Ya, ahora que tenemos clara la nomenclatura, que decíamos que era el paso 1, lo que viene a continuación es determinar esta restricción que aquí aparece, porque dice que es un 20% en exceso de aire, 20% en exceso de aire. Para eso hay que relacionar entonces la estequiometría, porque ese 20% de aire está siempre referido al estequiométrico. Bueno, antes de eso es conveniente hacerse el reactor para saber de qué es lo que estamos hablando, porque si no nos podemos enredar. Vamos a dejarlo. eh, Ah, no era eso. Bueno, ahí está. Lo que importa acá son las líneas de entrada. Por acá está entrando corriente 1 y vamos a suponer que también está saliendo la misma corriente. Ahí tendríamos la salida, corriente 2. ¿Qué elementos ahora aparecen nuevos que antes no estaban? Las temperaturas. Recuerden que antes no era tema la temperatura porque eran balances de masa, pero ahora sí interesa la temperatura. Tenemos un T1. Tenemos ahora un T2 que estaría acá, T2. Eh, También se mostró, o por lo menos entregaron información respecto a la presión, P1. Y la presión se mantiene constante, así que sería la misma en las dos. Está de todo esto a presión de 4 bares, sí, 4 bares. Ahí está. Ya, por eso aquí vamos a poner P2 igual, P2 en realidad, P2 igual a P1, para no ponerla de nuevo. Vamos a aprovechar de poner los datos acá. T1 era 90. La salida de los gases generalmente es como de 300, ¿sí? Dejémoslo en 300 grados Celsius. Eso también, pues, datos, sí. No lo tenemos que buscar ni nada, sino que forma parte de los datos. Así que por ese lado no hay que preocuparse respecto a eso. Ya. También en la salida tendríamos, igual como lo hacíamos anteriormente, moles de salida, moles de entrada, eso mismo se tiene que hacer nuevamente acá. Ahora, ¿por qué hice este diagrama? Lo hice para que entendiéramos qué está ocurriendo aquí en la entrada. En la entrada por aquí está entrando el gas y se está mezclando con el aire para quemar ese gas. Entonces, ese gas se quema con aire y ese es el aire que estaría entrando por ahí. ¿Vale? El aire, que vendría siendo este, ¿sí? El aire tiene 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Entonces, aquí nos falta entonces incluir al componente 5, que en este caso sería el nitrógeno. Y ahí sí que estamos dados. Ahora, fíjense en la ecuación. La reacción química en ninguna parte aparece nitrógeno. Así que buena noticia porque no participa en la reacción. Lo dejamos fuera. Entonces, eso sí, eso no significa que no forme parte del balance de energía. De hecho, forma parte del balance. Lo que ocurre es que eh, no forma parte de la reacción, lo que no significa que no genere o no aporte o no quite calor al proceso, que sí se considera dentro de lo que es el balance de energía. Ahora vamos a agregar entonces la situación del aire. El aire aquí podríamos ir incorporando ya los componentes. En este caso, el componente de aire podemos decir que está conformado del componente 2 y el componente 5. Ahí tenemos la entrada de aire. Y de hecho ya podríamos inmediatamente poner el valor de 0,21. ¿Recomendable poner el 0,79? No, porque nos podría confundir para grados de libertad si es que aplicáramos grados de libertad. Aquí ahora hay que incorporar el,
en este caso el gas. Aquí está entrando gas. Ahí voy a bajar este para ponerlo acá. Ahí sí. Y el gas sería el componente 1. ¿Sí? Eso es el gas. El gas sería el componente 1. No tenemos información del gas, por lo menos, así con lo que hay. Así que lo dejamos ahí simplemente, componente 1. Eso es el componente 1 entrando. Ahora nos interesa saber qué hay en la salida. Y en la salida debiesen mirarse todos los que están ahí. Y como no hay porcentaje de conversión, uno podría asumir que salen todos. O sea, no que salen todos, sino que salen todos menos el metano. O sea, saldría el componente 2, el componente 3, perdón, el componente 3, el componente 4, componente 5, eso estaría saliendo. ¿Por qué razón? Porque dice que hay un 20% en exceso de aire, eso significa que se quiere consumir todo el metano para la producción de lo que sea. Y eso lo logro a través de exceso de aire. Ahora viene la explicación de la relación que existe entre este porcentaje que está asociado en el aire con el coeficiente estequiométrico. O sea, ahora vemos esa relación. Entonces, en la nomenclatura, el metano sería el componente 1, 1, ¿sí? O también podría decirse componente 1 a secas, porque las corrientes acá las vamos a incorporar. Esta sería la corriente 1, corriente 1. Este sería la corriente 2, la del aire, la 2. Perdón, esta sería la 2, componente, o sea, corriente 2. Y nos faltaría la corriente 3. La corriente 3 sería esta acá. Aquí estaría la corriente 3. Y ahí tenemos armado, sí. Entonces, N11 corresponde al metano. Metano. ¿Cuál es su coeficiente estequiométrico? 1. O sea, yo debajo de esto pongo un 1. Y esto lo comparo o hago la relación que existe en la estequiometría entre los dos y la relaciono con su par que tiene inmediatamente al lado, que es oxígeno. Y que en este caso sería el componente 2, 2, 2. El componente 2 en la corriente 2 es el oxígeno. Y su coeficiente estequiométrico es 2. Eso es lo que podemos señalar tanto del metano como del oxígeno. Y ahora lo que sigue es justamente igualar esto. Se entiende que aquí existe una rayita en donde hacemos el cociente entre las dos y hacemos la relación que existe entre ellas. Esto es lo que se conoce como la relación estequiométrica. En otras palabras, por un mol de metano tengo 2 de oxígeno. Eso estoy diciendo en esta ecuación. Falta el signo igual. Por una de metano tengo 2 de oxígeno. Luego, si tengo 10 de metano, ¿cuánto debería tener de oxígeno estequiométricamente? 2 veces ese valor. Lo mismo está acá. Si yo tomo acá un 10, tendría que tener 20 para que se queme completamente y produzca 1 de dióxido de carbono y 2 de agua. Esa es la relación estequiométrica o lo deseable que uno debería considerar. Entonces voy a incorporar el signo igual para que sepamos a lo que nos estamos refiriendo. Ahora sí. Ahí estaría. Signo igual. De esa expresión que tenemos ahí, yo debiese ser capaz entonces de deducir cuál es el porcentaje de exceso de aire. Entonces, ¿cómo lo haría? El dato aquí se supone debiese ser la cantidad de metano, porque el aire está referido a la estequiometría con relación al metano. Entonces, hago la relación con relación al metano. El metano se supone conocido, o sea, el N11 va a ser un dato, y de ahí yo voy a despejar cuánto vale el N22. Y el N22 es fácil darse cuenta que en este ejercicio, en este ejemplo, es 2 veces igual N1. Voy a dejar como N1, bueno, N11.
sabemos que esto es lo mismo que decir 2 veces N1 porque hay un solo componente, mejor quedarse con eso. Ahí ya tenemos entonces la relación estequiométrica en la forma en que se relaciona el oxígeno con el gas. Y ahí tenemos el oxígeno estequiométrico. Y lo que está diciendo aquí el enunciado es que hay un 20% en exceso adicional a ese oxígeno estequiométrico. Entonces, para calcular realmente, voy a ponerle acá un N22 asterisco, que no es el estequiométrico, no es el N22, el real N22. Lo que tengo que hacer entonces es multiplicarlo por el exceso. Entonces, eso se podría deducir de la siguiente manera. O sea, voy a tener N22 va a ser igual al N22, N22 que corresponde al estequiométrico, más 20% adicional al N22. ¿Sí? Un 20% adicional. Y eso es lo mismo que poner eh, N22 más 0,2 N22, que es lo mismo que decir entonces N22 por 1,2. Y todo esto, por supuesto, son asteriscos, porque lo que estoy calculando es el verdadero N22. Este sería el N22. Ahí tendríamos. En síntesis, puedo deducir entonces que el N22, el que realmente voy a utilizar, va a ser un 20% más que el N22 estequiométrico, el que obtengo simplemente por relación estequiométrica mirando la reacción química. Luego, si me dicen, ¿sabe que el exceso es del 50%? ¿Por cuánto tendría que multiplicar? ¿De cuánto, profe? El 1.5. 50, exactamente. Muy bien, por 1,5. 35% 1.35. 1.3. y 2%. 1.02. Muy bien. Ahí no equivocarse porque es fácil equivocarse de pasarse inmediatamente a 1,2. El 1,2 es 20%, 1,02 se está refiriendo a un 2%. Entonces ahora sí ya tenemos clarito cuánto es el oxígeno que va a ingresar en exceso a esta caldera y es 1,2 veces el oxígeno estequiométrico. Luego, ¿de dónde obtuve el oxígeno estequiométrico? De la cantidad de gas que está ingresando, que lo vamos a calcular, por supuesto. ¿Qué cosa más podemos calcular acá? Esto, la relación que existe entre el oxígeno y el nitrógeno en el aire. Entonces, ahí nuevamente podemos ocupar esto mismo para aprovechar esto que está aquí. Lo voy a incorporar acá. Esto es para buscar la relación entre el aire. Entonces, ahora vamos a tomar el aire corresponde al, bueno, está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Entonces, el primero va a ser el componente 2 en la corriente 2. Ese corresponde al oxígeno y su composición es 0,21. Y en el caso del nitrógeno, es el componente 5 y su composición es 0,79. 0,79. Ahí está. Entonces va a ser fácil obtener la cantidad de nitrógeno, porque despejo de esta ecuación y obtengo el nitrógeno por si necesito hacer un balance con relación a eso. Haciendo esta relación, se sabe que el oxígeno pesa 21% dentro del aire y el nitrógeno pesa 79%. Esta ecuación, perdón, me permite obtener el N52 que vendría siendo la incógnita, porque recuerden que el N22 se arrastra de lo que obtuvimos acá y este se arrastra desde acá. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo, el paso a paso? Primero calcular los moles de metano, que no lo hemos hecho. Pero una vez calculados los moles de metano, con la relación estequiométrica puedo saber cuánto oxígeno estequiométrico requiero para quemar
ese mol de metano. Aquí ya tengo el oxígeno estequiométrico. Luego, si hay un exceso, ese oxígeno estequiométrico lo multiplico por el exceso. En este caso, el 20% se multiplica por 1.2. Y para los balances que vienen en el futuro, o sea, que hay que hacerlo, considera el nitrógeno, como les dije, necesito tener ese dato. Y aquí lo puedo deducir entre la relación que existe entre el oxígeno y el nitrógeno, con esta relación que está acá. Esta la voy a incorporar acá para que no se les olvide. Corresponde a la relación entre, entre O2 y N2 en aire. Esa es la relación que usamos ahí. Y que, insisto, va a ser útil para el balance porque en alguna parte vamos a requerir usar o calcular los moles de nitrógeno. Y como esto está al principio, es probable que se nos olvide, entonces mejor que quede súper claro de dónde sale eso. Ahí ya tenemos más o menos la panorámica de cómo llegamos a eso. Está un poquito más ordenado. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? ¿No? Ok, entonces avanzamos. Sí, profe, yo tengo una. Sí, dale. Profe, el T2, que es igual a 300, ¿de dónde salió? No, ese es dato. O sea, no hay por dónde calcularlo. El 21% es datos, 79 es datos, 300 datos, 90 datos. Faltó incorporarlo en el enunciado, ¿sí? Así que para que lo considere. Aquí estamos asumiendo que tanto T1 y T3, aquí debería ser P3, T3, porque como le cambié ahí, vamos a asumir que la temperatura acá es la misma, T1 igual T2, T3 distinto, ¿sí? Un supuesto, porque en realidad uno podría hacerlo esto más real y inyectar el aire a temperatura ambiente, que puede ser 18 o 25 grados. Ahí va a cambiar un poco, pero vamos a considerarlo ahí para empezar a partir en este tema. Ya, hasta ahí entonces vamos a, a entender hacia dónde vamos. Voy a sacar este diagrama para que lo tengamos de frente y veamos ahora la visión que me interesa a mí, que corresponde al balance de energía, porque eso es lo que nos convoca hoy día, balance de energía. El balance de energía siempre se hace con el mapeo de proceso a la vista y dijimos que un balance de energía en sistema reaccionante debe incluir, o por lo menos aquí se está señalando ya, de que hay una reacción química involucrada. Eso significa, déjenme ver si funciona esto. Ah, sí, sí funciona. Ah, no funciona bien. Déjeme probar algo, si realmente funciona algo, por favor. No, no funciona. Está complicado aquí. Ya, voy a hacerlo con este nomás, con esta paleta que me pasa. Ahí sí. Ok, vamos a partir entonces con esto. Aquí entonces tenemos T1, T2, T3. Estamos asumiendo que T1 igual a T2 y T3 es lo único distinto. Como se dijo anteriormente, se sabe aquí que Q es la incógnita. Q corresponde al calor. Y el Q, en este caso, podríamos considerar que se explica a través de N sub I. N sub I corresponde al número de componentes presentes en la entrada, que la vamos a simbolizar con 1. Y luego la integral que habíamos visto ya en la clase anterior, TCP, que es la capacidad calorífica, en DT, cambia la temperatura. Y aquí habíamos comentado que estamos partiendo desde T1 a TR. TR es la temperatura de referencia a la cual se encuentra la mayor cantidad de datos termodinámicos. El delta H se encuentra a 25, el calor de formación a 25, o sea, todo está a 25 grados Celsius. Entonces, TR es una temperatura de referencia para las entalpías. Luego se suma
sumamos y ahora nos vamos a la salida, que vendría siendo los N sub I, y lo vamos a simbolizar en este caso con 3, corresponde a la corriente salida. Y en este caso, si se fijan, terminamos en TR, debiésemos partir entonces acá desde TR, porque la dejamos en TR, de TR a T2, de TR a T2. Y esto con su respectivo CP en TT. Y me falta aquí, no sé si me alcance, va a quedar feito ahí. Voy a poner ahí punto suspensivo y se entiende que sigue por acá. Sería R, que hay que calcularlo, por delta H de formación. Delta H formación evaluado, por supuesto, a TR, a la temperatura de referencia que estamos diciendo que es 298 Kelvin o 25 grados Celsius. Esta ecuación es la ecuación general. Esta es la ecuación que no hay que olvidar, es la ecuación con la que pueden hacer todo. Todo lo que se les ocurra la pueden hacer con esta ecuación. Espero que no la olviden porque con esta pueden resolver cualquier sistema de balance con sistema reaccionante, teniendo claro, eso sí, cuáles son los datos. No vamos a hacer ninguna resolución por el momento, solamente vamos a hacer situaciones que podrían ocurrir y vemos la bondad de elegir la temperatura de referencia y la comodidad de poder resolver un ejercicio quizás a veces más rápido y a veces bestialmente más largo porque hicimos una mala elección de TR. Por eso es importante antes de resolver y hacerlo todo mecánico, el paso a paso, primero mirar cuáles son los datos y luego recién tomar la decisión si el TR lo asigno con una temperatura distinta o defino un TR o mantengo el TR como está. Vamos a explicar a qué se refiere con lo que estoy señalando. TR Profe, es la temperatura, sí. dos consultas. Uno, en N sub I 1 no sería más N sub I 2. Claro, aquí la estamos Por- considerando para efecto de simplificación, considerando que tenemos una sola entrada en donde se estaría incorporando el 2, el 5 y el 1. O sea, el I estaría variando de 1, el 1, el 2 y el 5 en la entrada. Ya, y solamente se deja como en la corriente 1. Solamente aquí lo simplifiqué para efectos de no tener un tanto ruido en la entrada, pero en estricto rigor es como usted señala, debe decir N11 CPDT, TT1TR. Ya aquí hay un error porque debe ser aquí T3. T3. Y esa es la segunda pregunta. Aquí debería ser T3. Y luego debiese decir acá más N sub I2 de T2 a TR y luego más N sub I3 de TR a T3. Eso es lo que debería aparecer en forma explícita. Pero aquí el supuesto es que estamos asumiendo que existe una única entrada y que el I puede tomar el valor de 1, de 2 o de 5 para simplificar la Ya, expresión nomás. ¿Sí? ya, acá. Importante que tengamos claridad de entradas y salidas. Las entradas siempre van a partir desde la temperatura de entrada, que en este caso es T1, a la temperatura de referencia, más llevado a TR, y luego me voy a la salida, la sumo, y me voy desde donde lo dejé, que en este caso es la TR, y me voy a la temperatura de salida, que es T3. Y luego le sumo el R, que es la coordenada de reacción, delta H formación, a la misma temperatura TR, porque todo esto está a TR. Bueno, ahora empezamos a ver los casos. Veamos casos interesantes. Supongamos que TR es igual a T1. Si TR es igual a T1, fíjense aquí, el TR quedaría por temas de propiedad de la, ni siquiera propiedad, porque al aplicar la integral de esto, va a quedar T1 menos T1. La integral es un delta T. Ese delta T va a quedar T1 menos T1. O sea, esto se va a ir a 0. ¿Me van siguiendo, no? Porque aquí estoy reemplazando TR por T1. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si se entiende eso? Que estamos reemplazando, donde dice TR, estoy dándome esto yo arbitrariamente, te estoy definiendo la temperatura de referencia como T1. Yo la definí en forma arbitraria, tal como
balances de masa nos definíamos una base de cálculo para partir resolviendo el ejercicio. Aquí yo me doy una temperatura de referencia arbitraria. Entonces, yo definí arbitrariamente T1. Entonces, al Perfecto. definir, ¿sí? ¿Eso lo podemos hacer siempre o en determinados casos? Siempre, siempre. Pero ahora vamos a ver la virtud de hacerlo. Entonces, de acuerdo a esto, me va a quedar el Q. Vamos a suponer que el T2, por la simplificación del ejercicio, es solamente una corriente. Ya nos echamos al bolsillo T1 y me va a quedar N sub I3, N sub I3, la integral de CP de, aquí sigo, fíjese aquí, ahora, ¿qué tengo que poner? No tengo que poner TR, tengo que poner T1. Yo T1. Exacto. Y aquí mantengo. Tengo que poner T3 en DT. Y luego ahora sumo más R delta H de formación. Y aquí tengo un conflicto porque terminé en T3, o sea, partí desde T1 a T3 y terminé en T3, por lo tanto aquí tengo que necesariamente modificar el TR y tengo que llevarlo a la temperatura T3. Ese es el único detalle. Pero eso tiene arreglo, no hay conflicto. La virtud de haber hecho esto, la virtud de haber hecho esto es que si se dan cuenta, eliminamos las entradas. Las entradas no las utilizamos. O sea, todo lo que tiene que ver con el balance que hicimos acá de los moles de entrada, nos echamos al bolsillo y nos quedamos exclusivamente con los moles de salida. Entonces, cuando se tiene solamente como dato los moles de salida, va a ser bastante inteligente o astuto poner la temperatura referencia en T1 para eliminar la entrada. ¿Por qué razón? Porque los datos de entrada no los tiene cómo conseguir, no hay información. Cual sea la razón, tiene todo menos la entrada. Entonces ahí lo más conveniente es que se dé la temperatura de referencia en la entrada, de tal manera que el delta sea 0. Seguramente algunos ya deben estar deduciendo hacia dónde voy ahora con el segundo balance. El segundo supuesto sería TR igual T2. TR igual T2. Con un TR igual T2, el Q se mantiene, eso no cambia. Y aquí sería N sub I en la entrada. Recuerden que en la entrada, aquí estamos asumiendo que hay una sola, pero en realidad hay dos. Pero si estamos haciendo esto, significa que el I va a tomar el valor de 1, de 2 y de 5. Y las integral se mantiene acá, se mantendría por acá, ahí sí, CP dt, y esto iría desde T1, eso, estoy aquí, por si acaso, estoy mirando la general, ahora hay que mirar la general. Esta ecuación, esta es la ecuación general que hay que estar mirando. Entonces el T1 ya lo tengo, T1, y el TR ahora me lo asigné arbitrariamente a la temperatura 2. Entonces aquí reemplazo con T2. Y sigo más, y aquí me encuentro nuevamente con, bueno, en realidad lo que quise decir acá es darme la temperatura salida, ¿sí? La temperatura 3. Ese fue el errorcito acá. Mi intención es darme la temperatura salida, justamente con el objetivo de eliminar ahora la salida, temperatura 3. Entonces me va a quedar N sub I, aquí está, T1 a T3, ya lo hice. TR lo reemplacé por T3. Ahora me voy acá. N sub I3, TR que ahora es T3, entonces me va a quedar T3 menos T3. Eso es 0. Entonces ahora eliminé Profe, la salida. ¿Sí? igual sería n sub i 1 al principio de la integral. Sí. Sí, porque estoy acá, ¿no? Aquí. Este que está acá, este es el mismo que está acá. Y este es el que ahora se va a eliminar porque ahora el TR vale T3. Entonces va a quedar T3 menos T3. Se eliminó la salida. La ecuación que estamos mirando es esta que está acá. Esta es la que estamos reemplazando. Cuando yo me doy un TR igual T1, esta es la ecuación que miro. Y aquí me quedó T1 menos T1, 0. Y ahora T1 a T3, que fue lo que quedó acá. Este es un caso.
porque, y hasta ahí llegaría, no hay más. Y con esa ecuación se queda y resuelve todo el ejercicio. Pero este es otro caso, y este es el caso en que TR es igual a la temperatura salida, o sea, T3. Entonces ahora reemplazo. Aquí me voy a esta ecuación y miro T1, la mantengo, N sub 1 a T3. Aquí T1 a T3, N sub 1. El I recuerden que sería el componente 1, el componente 2 y el componente 5. Y me voy a N sub 3, que sería la descarga, que da lo mismo si la tengo o no la tengo, porque ahora TR va a valer T3, y T3 menos T3, eso es 0. Así que ahora me queda acá R, delta H, de formación, y aquí me quedaría también AT3. Ese es el único detallito de trabajar con esta reducción. Pero se agiliza bastante el mecanismo de poder resolverlo. Y la otra alternativa es la 1, que es la primera que hicimos, que no hay que hacerle nada, en donde supongamos que uno tiene todo, tiene los moles de entrada, tiene los moles de salida, tiene la temperatura de referencia, tiene el delta H y no hay que llevarlo a ninguna temperatura T3, entonces se queda con ese, más cómodo, también se puede hacer así. Entonces ahí ya tienen 3 opciones para poder resolver este balance. Opción 1, quedarse con la ecuación general sin hacerle nada. Opción 2, en donde necesariamente necesitan un artilugio para deshacerse de alguna corriente que no tengan datos, porque por ejemplo podríamos suponer, este otro supuesto, que la temperatura 2 es 25 grados Celsius. ¿Se recuerdan que les dije 25? Entonces ahí uno podría decir, bueno, mover la temperatura en 25 de tal manera que elimine la corriente 2 y me voy a quedar solamente con las corrientes 1 y 2 que están a temperaturas de 90 y 300. ¿Por qué? Porque me definí como temperatura de referencia la 2, que es 25. En otras palabras, uno se da la temperatura referencia, la que quiera, en función de la corriente que quiera eliminar. Luego, si no quiere eliminar ninguna corriente porque tiene todos los datos, se queda con la ecuación general, que es la que yo puse al principio de la sesión. ¿Vale? Estos son caminos alternativos y de hecho en algunos textos, en algunos libros en internet que puedan descargar, esta ecuación la ocupan y la asumen así a diestras y siniestras sin deducir de dónde sale esto. Y llegan a veces y copian y sin saber lo que están haciendo y a veces cometen errores porque la deducen mal. Y aquí ya explicamos cómo hacer esta deducción y a partir de esto uno ahora puede llegar y aplicar lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces aquí me interesa si alguien no entendió alguna parte, comentarlo porque ahora sí comenzamos a resolver el ejercicio. Parece que no. Ok. Bueno, aquí entonces damos por cerrado el capítulo de la visión panorámica de cómo resolver este balance de energía. Profesor, ¿Sí? una duda. Después del delta H de formación y en los dos ejercicios cuando usted eliminó una de las dos, ¿cierto? Puso T3. ¿Ahí va la temperatura de salida siempre? Es a la temperatura que está arriba. Sí, en la temperatura que está arriba de la integral. No siempre puede ser eso. Ah, Tiene que ok. fijarse en la que queda arriba. ¿No? Sí. En la que queda arriba. Sí. Ok. Esa era mi duda. Gracias, profesor. Ok. Ahora sí, hay algo interesante que no comenté, pero que a propósito de la pregunta, creo que es bueno aclararlo y que tiene que ver con justamente qué pasa con ese delta H. Ese delta H hay que hacer algo, me refiero a creo que ahí dice, ¿cómo elimino esto? ¿Dónde va esto? Quiero eliminar esto, no puedo ver cómo se me ocurre. No voy a poder avanzar acá. Ya, así. Ahora lo saco acá. Voy a dar unos poquitos más de páginas para poder escribir. Eso estoy haciendo. Ya, ahora sí.
Ya. A propósito de la pregunta, claro, hay un tema que no lo incorporé, pero creo que ahora sí lo podemos señalar. Y que tiene que ver justamente con cómo resolver ese caso del delta H. El delta H cuando tiene una temperatura distinta a la referencia. Porque nosotros tenemos el delta H formación ATR y ese está tabulado. ¿A cuánto? A 298. El punto que nosotros en la anterior utilizamos acá un delta H de formación evaluado a una temperatura distinta a la R. Entonces, eso no lo van a encontrar en tabla, hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? El delta H sería así. Delta H de formación a la temperatura, que ya no es la temperatura de referencia, por ejemplo en la T3, va a ser igual al delta H formación a la temperatura referencia, que es por tabla. Este se lee por tabla, luego siempre va a ser dato. Así que no desesperarse si es que no lo tienen, porque lo pueden descargar o pueden buscar, va a ser dato. El delta H evaluado a una temperatura distinta a TR, ese no es dato, hay que calcularlo. Y ese se calcula como Cp sub I por el delta T. Y el delta T sería desde la temperatura a la que quiero llegar menos la temperatura de referencia. Y aquí agregaría yo los N sub I, Cp sub I, que vendrían siendo los que forman parte de la reacción. Por ejemplo, para en este caso, pensemos en esto, solamente para el ejercicio, oxígeno, por ejemplo, NO, 2NO. Tendría que considerar, en este caso, los N sub I, siempre producto menos reactante, sería los 2 por el delta H, el Cp del NO, menos los reactantes, 1 por Cp nitrógeno menos 1 por Cp oxígeno. Y eso es todo multiplicado por delta T. Y ahí llevé entonces el delta H formación, que es dato, por los Cp, que son característicos de cada uno de los compuestos, elementos o lo que tenga ahí disponible. Que eso es más o menos la idea. Entonces, esa sería la forma entonces de llevar el delta H de formación en temperatura referencia a la temperatura T. Este es el que se copia y luego NCP delta T. ¿De dónde? La temperatura a la que quiero llevar menos la temperatura referencia. Y ahí sí se resuelve después el ejercicio solito. ¿Vale? Ahora entonces sí podemos avanzar con la resolución más o menos global del ejercicio, que tiene que ver con los datos. Entonces vamos a incorporar aquí un par de datos que corresponden a los datos del ejercicio. Primero hay que ver si nos podemos situar en el enunciado que está en la parte superior. Aquí tenemos 4 bar con 40 Celsius, un 20% en exceso de aire. Gran parte de esto ya lo estuvimos resolviendo, ahora lo que hay que hacer es incorporar los datos. Si recuerdan, el único problema que teníamos, todo está referido a N11, pero N11 no lo habíamos calculado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular N11. Eso es lo que vamos a hacer ahora, calcular N11. Entonces, N11 corresponde a, nos ayuda bastante tener esto, lo voy a copiar de nuevo para incorporarlo aquí, ahí sí. Ahí estamos. Entonces, si recuerdan, N11 corresponde al gas que está ingresando. Y ese es gas. Y el gas se rige por la ecuación de los gases ideales. Entonces yo puedo decir que PV igual nRT. Esa ecuación se puede ocupar. Nadie ha dicho que no se puede ocupar. Por cierto que además que es un gas, ahí obviamente que se puede ocupar con mayor razón. Y tenemos todo, porque si se dan cuenta, tenemos temperatura, la presión, no la anoté, pero estaba 4 bar, así que
la podemos incorporar, que sería 4. Aquí sería, se la voy a copiar. Esta sería 4. 4 atmósferas para dejarlo en sintonía con el R. ¿Y qué más necesitaríamos? PV igual NRT. Tenemos todo, ahora sí. Tenemos el R, la temperatura, los moles, la incógnita, volumen. El volumen no lo tengo. El volumen lo vamos a incorporar. Primero que generamos una carrera a gas. Con 23. Podría ser 23 metros cúbicos. 23 metros cúbicos. 23 metros cúbicos de gas. Ya que ahora sabemos que estamos con esto del metano y todo eso, vamos a considerar que es 23 metros cúbicos de metano. Ahí, eso vamos a sacar. Ahí sí. Ya, entonces incorporamos este dato, ¿sí? Así que no piensen que es algo que hay que calcular, sino que es dato. Entonces ahora los vamos a incluir. Presión, dijimos que es 4 atm. Perdón. 4 atm. Volumen, igual a 23.000 litros, para dejarlo inmediatamente en la coordenada R. La temperatura, dijimos que es 90 más 273, para también dejarlo en Kelvin. Y estamos, porque el R sabemos que es igual a 0,082. Y sería ATM, litro, y todo eso dividido por mol y Kelvin. Mol Kelvin. Ahí estaría. Esas son las unidades de medida del R, recordando lo que habíamos visto ya en proceso 1. Bueno, ahora lo aplicamos y podemos calcular entonces cuánto es el valor de N. Y estaríamos calculando el N11 o el N1. ¿Sí? Y eso sería igual a, ocupando la ecuación, P, que en este caso es 4, multiplicado por volumen, 23.000, y todo eso dividido por el R, que es 0,082, 0,082, y eso multiplicado por temperatura. Y ahí si alguien me puede calcular eso, porfa, ¿cuánto es 90 más 273? 90 más 273. 360. Son 363.15. 363. Como aquí. Ahí sí. Ya. Mejor les voy a poner acá un por para que no nos confundamos. Y aquí también voy a poner un por para que no nos confundamos. Ahí estamos. Entonces, ahora sí podemos calcular cuánto da N11. N11, entonces, es igual a todo eso que ahí aparece. N11. ¿Cuánto nos dio N11? ¿Alguien lo puede calcular? Yo mientras voy a sacar N11 acá para que sepamos para qué vamos a ocupar el N11, porque el N11 forma parte de este, por acá está, N11. Es para esto me sirve N11. Copiar. Entonces avancemos acá. Con el N11 voy a poder calcular el N22. ¿Cuánto dio el N11? ¿Hay alguien ahí o no? Sí, profe, un minuto. Sí, A la profe, vuelta. estamos en proceso, estamos en proceso. Ya, lo dejamos pendiente, son 20:07, así que al regreso a ver si pueden calcularlo. Nos vemos más ratito. Faltan Ok. 20 minutos.